coincide en el informe de que puede recuperarse de una forma importante si somos capaces de poner en marcha un sector como el nuestro, ¿no? Un sector que sin lugar a duda todos los que estamos aquí esta tarde pues debemos de poner en valor. Yo creo que es importante ir recordando en todo momento el sector al que pertenecemos, el sector que ha sufrido muchísimo, pero sí que es cierto que es el sector que está identificado como el de la recuperación o el del apoyo a la recuperación de esta crisis tan sumamente importante provocada por el COVID, ¿no? En cuanto a esos datos, estamos viendo como en la región de Murcia somos más de 40.000 empleos. Estamos hablando de que a nivel nacional pues hay 126.000 empresas, 4.000 aquí en la región, nosotros 40.000 empleos, a nivel nacional 1,2 millones de empleos. Bueno, estamos hablando de un sector importante, el segundo mayor generador de empleo y que contribuye pues al sistema económico, pues fijaros, por ejemplo, con ese retorno fiscal en torno al 49%. Bueno, pues estamos ante una situación de incertidumbre. Desde la Federación de Empresarios de la Construcción, pues hemos visto cómo, estamos siguiendo pues, los diferentes anuncios que se están realizando por parte del Gobierno nacional, de esos Next Generation, de esos fondos de inversión, de esos fondos europeos que van a venir sobre todo a paliar la situación económica que tenemos. Y por parte nuestra, pues como no cabe de otra forma, es ir conociendo en todo momento, ir paso a paso. Hoy será una edición y entendemos que a lo largo del año pues tendremos que hacer muchas más para en todo momento manteneros informados de cuál es la evolución, ¿no? Porque a nosotros nos parece vital el conocer el futuro, el impacto que va a tener en la economía, en nuestras empresas y poder ir tomando las decisiones que corresponden. Así es que, la verdad que nos ponemos en marcha este diálogo de FRECON con dos invitados de lujo. Yo, para mí, tener a nuestro querido consejero, José Ramón Díez de Revenga, siempre al lado del sector, como está demostrando pues ese gran trabajo que viene realizando y que no ha querido perderse esa cita y nosotros entendíamos que también pues podía ser pues ese gran protagonista que de forma más cercana, por parte de esa visión y de esa reivindicación que está haciendo la comunidad autónoma, pues debemos de compartir para ir remando todo en la misma dirección. Así que, querido consejero, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y darle las gracias también pues, a un gran experto que desde hace muchísimo tiempo viene haciendo un seguimiento a los fondos europeos, asesorando a distintas empresas y, bueno, pues algunas de ellas que conocemos y que las vemos muy cercanas y que pone nombre y apellido a esa palabra mágica, fondo europeo, que está tan lejano y que hemos visto cómo se han concretado pues gracias al trabajo de esa consultoría y gracias al trabajo de Manuel Varela Rey, que esta tarde está aquí con nosotros. Pues yo, sin más, hemos empezado un poquito tarde, no quiero entretenernos ni un minuto más. Agradecer a nuestro querido secretario que nos haya puesto en marcha, agradecer a todos y cada uno de vosotros que estéis ahí, que al final pues es la respuesta al trabajo que venimos desarrollando de la Federación y ha habido de esa información que entendemos que tenemos que tener en estos momentos y que no me cabe la menor duda que va a ser una gran jornada. Así que adelante, Alejandro, un abrazo muy fuerte, José Ramón, muchas gracias, Manuel Valera, por estar ahí y vamos a aprender mucho de vosotros, que sois los que ahora estáis ahí en primera línea. Gracias y un fuerte abrazo. Bueno, gracias, presidente. Alfonso Seguro, que es presidente de la Cámara de Contratistas, no ha podido acompañarnos esta tarde. Yo haré de moderador y, como ha dicho nuestro presidente, disculpad pues estos imprevistos de última hora que nos han hecho un pequeño retraso en el inicio y vamos ya con lo interesante, que es la intervención de nuestro señor consejero, José Ramón Díez de Revenga, que nos expondrá las principales líneas en las que puede trabajar la comunidad autónoma y en concreto pues la Consejería de Fomento e Infraestructuras. Cuando quieras, consejero. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, presidente. Para mí es un honor estar aquí, ¿no? Porque al final estar con el sector siempre sabéis que es marca de la casa. El gobierno de Fernando López Miras intentamos siempre trabajar todo de la mano de los empresarios, que al final sois los que generáis actividad económica, los que generáis empleo, y ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca pues sabemos que estamos en tiempos muy complicados. Yo, efectivamente, tal y como hemos empezado un poquito más tarde, y además sé que Manuel Varela pues es un gran conocedor de los fondos Next Generation, pues casi que voy a intentar dejarle casi todo el tiempo a él
porque realmente es el que nos va a dar información de última hora y valiosa, ¿no? Yo simplemente dar 4 o 5 pinceladas y desde luego agradecer a FECON siempre la estrecha colaboración que tiene con el gobierno regional, y quiero enmarcar un poco todo lo que estamos hablando porque yo creo que, bueno, para nadie es ninguna novedad que estamos en tiempos que son muy complicados. Eso lo sabemos todos, lo vemos todos los días en la prensa, estamos todos sobrecogidos con las cifras del coronavirus, sabemos que es una etapa complicada, pero y además encima nuestro sector es un sector que es especialmente sensible a este tipo de crisis. Yo recuerdo muy bien las primeras reuniones que tuvimos hace un año ya, cuando empezó todo esto del coronavirus, que se notaba mucho que nuestro sector pues es como el gato escaldado, ¿no? Que del agua fría huye, ¿no? Y rápidamente, en cuanto empezaron a sonar tambores de crisis, pues todos nosotros nos sobrecogimos porque salíamos de una crisis anterior que se cebó especialmente con este sector, tanto con la parte de construcción pura como con la parte de bueno, pues toda la consultoría y todo lo que lleva aparejado, ¿no? Entonces, creo que es verdad que nos ha asustado muchísimo esta crisis, pero también tengo que decir que en ese sentido yo veo un mensaje de esperanza para la construcción, porque la crisis va por barrios, la crisis del coronavirus, y en esta ocasión, igual que la otra, nos la comimos entera nosotros, en esta ocasión me da la sensación de que no somos nosotros los principales damnificados. Y se puede ver muy bien que es el sector servicios, la hostelería, el sector de los transportes, los viajes, los que están sufriendo la parte severa de esta crisis. Y eso tenemos que enfocarlo de una forma positiva, desde el punto de vista, creo yo, desde el punto de vista del sector de la construcción, porque seguramente el sector de la construcción en esta hora y minuto, en este momento, estamos llamados a ser justo lo contrario. Estamos llamados a ser quien tire del resto de la economía para salir de esta crisis, ¿no? Hemos visto que durante todo este año de restricciones de movilidad, de confinamientos, de todas estas historias, había sectores que caían a plomo, había ciertas contracciones en nuestro sector, pues seguramente provocadas por ese miedo que es natural, ¿no? Que se tenga, porque realmente, claro, ves vientos de incertidumbre en alguien que está tan escaldado como nosotros y uno pues prefiere hacer caja, prefiere guardar sus recursos y no arriesgarse demasiado. Pero con el tiempo ya estamos viendo que realmente no es a nuestro sector al que le está afectando esto, ¿no? O al que le toca pagar el pato, si me permitís la expresión, de esta crisis, ¿no? Y al revés, y nuestro sector tiene grandes fortalezas que pueden tirar de esta economía. Toda la parte del sector agroalimentario, el sector de transportes, ha mantenido la actividad y por eso seguramente en la región de Murcia la caída del PIB no ha sido tan importante como en otras regiones, ha sido un poquito menos, porque el sector agroalimentario ha mantenido un poco el tipo, ¿no? Pero yo creo que ahora que estamos en la fase final del coronavirus, y no me interpretéis esto como que yo quiero dar fechas de cuándo va a acabar esto, pero ahora que estamos en la última parte, de alguna manera tenemos que empezar a pensar, y desde luego del gobierno lo estamos haciendo así, tenemos que empezar a pensar en proyectos tractores y en empezar a salir de esto, ¿no? Y en empezar a preparar las condiciones para salir de aquí. Y yo creo que aquí el sector nuestro, el sector de la construcción, la promoción y la obra pública tiene que jugar un papel nuclear, un papel fundamental. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque el sector construcción es el único que puede movilizar recursos de forma rápida y es el único que puede traducir esos recursos que se movilicen o esas inversiones en generación rápida de empleo y en generación rápida de ingresos para las propias administraciones y de actividad económica que se extienda por los demás sectores. El sector de la construcción arrastra al sector industrial. El sector de la construcción, cuando se pone a construir, pues empieza a tirar de fabricantes de todo tipo, ¿no? Que son industriales, que generan actividad para nosotros. Somos un gran captador de empleo y además aquí pues también tenemos que aprender a hacerlo de una forma quizá más ordenada que otra vez, ¿no? Y luego, como decía el presidente de FECON, es que además tiene dos grandes ventajas y es que por cada euro que se invierte en construcción se genera 1,92 euros de PIB o de valor añadido bruto. Y eso tiene un efecto multiplicador que no tiene ningún otro sector, ni la automoción, ni la industria, ningún otro. Por tanto, desde las administraciones, de alguna manera lo inteligente es apostar mucho por la construcción y que esto no se entienda como un ladrillazo ni nada por el estilo, sino apostar por inversión en obra pública, porque eso genera un efecto multiplicador muy rápido. Y en casos de crisis como esta, que es una crisis muy profunda y muy repentina, pues es una buena forma de amortiguar esa caída y de al mismo tiempo fomentar una recuperación rápida, ¿no? Porque luego, como digo, otros sectores se suman a este carro y ellos ya generan una actividad un poco más estable. Por tanto, de cada euro invertido en obra pública se genera 1,92 euros de PIB o de valor añadido bruto y además, como decía el presidente Pepe Hernández, que agradezco muchísimo la invitación a esta jornada, cada
euro que se invierte genera luego un retorno para la administración de 0,49 euros, con lo cual también evita un poco el quebranto ese que se produce siempre en las arcas públicas, que quieras o no, pues el sector público es el que genera los servicios sociales y es el que da paz social, ¿no? Ni que decir tiene que además también genera empleo de forma rápida. Por cada 1.000.000 de euros que se invierte, y estos son datos del SEOPAN, por cada 1.000.000 de euros que se invierte se generan 14 empleos directos y 18 indirectos, con lo cual también tiene una capacidad muy rápida de evitar la destrucción de empleo y de impedir que toda esta hecatombe que nos ha pasado con el coronavirus pues se transforme en una crisis social que sería muchísimo más grave. Aquí esto, yo creo que el sector de la construcción está llamado a ser uno de los grandes motores de la recuperación. Y nosotros desde el gobierno regional lo detectamos esto muy rápido. O sea, muy al principio de esta crisis era fácil adivinar que iba a haber una gran caída de toda la actividad, una gran caída del PIB. Como dice el presidente, hoy Hispalinca saca unas cifras que, bueno, que están en la línea de la que están sacando todos los analistas. Y entonces nosotros rápidamente cogimos, intentamos sacar toda la capacidad financiera que tenemos, que no es demasiada, porque sabéis que somos una comunidad autónoma que está muy mal financiada, pues nosotros intentamos sacar todo nuestro dinero a la calle, intentamos sacar la máxima inversión de la forma más rápida posible. Además, en concreto en la Consejería de Fomento, veníamos de una dana, como sabéis, en septiembre del 19, que había destrozado un montón de carreteras, que había producido muchos daños, y teníamos planes muy concretos para intentar invertir el dinero que teníamos y ponerlo en la calle lo más rápidamente posible para que realmente pues, se pusiera a funcionar y generar actividad económica y empleo. Hoy hemos estado haciendo una cuenta de cuánto, porque ya hemos conseguido cerrar el presupuesto 2020, ¿no? Ya está cerrado, sabéis que hoy hemos aprobado el techo de gasto del presupuesto del 21, y hoy puedo daros, y esto es un anuncio que os hago, las cifras reales de inversión del gobierno regional en obra pública, pero en obra pública pura, o sea, no en inversión en abstracto, sino realmente en obras contantes y usantes, y es la columna de lo obligado, o sea, el dinero que realmente hemos puesto en la calle. No hablo de licitaciones, no hablo de dinero en el aire, sino de dinero que realmente está obligado para pagarlo. Bueno, pues sin cortar la Consejería de Salud, que no hemos conseguido cerrar los datos todavía, el gobierno regional durante el año 2020 ha invertido 96.560.000 euros. Yo creo que es una cifra muy importante porque, como digo, ese es dinero que realmente ha salido a la calle. Son 52 millones de la Consejería de Fomento, 19,6 millones de la Consejería de Educación, 20,5 millones de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Agua y 4 millones de SAMUR. Y ese, como digo, es dinero que está en la calle, o sea, dinero que hemos sacado para todos los contratistas y para que realmente esos son los que el SEOPAN dice que generan 1,92 euros de PIB y que generan 14 empleos por cada millón de habitantes, perdón, por cada millón de euros invertidos y 18 empleos indirectos. Eso ya lo hemos hecho en el año 2020. ¿Y qué pretendemos hacer en el año 2021? Pues exactamente lo mismo. Desde el mismo momento en el que se habla el presupuesto, estamos ya preparando y madurando un montón de proyectos para intentar sacarlos a la calle lo más rápidamente posible. Ya sabéis que la obra pública son proyectos que cuesta trabajo madurarlos, que llevan sus tramitaciones que normalmente son complicadas, disponibilidad de terrenos, impactos ambientales, en fin, muchas aprobaciones de muchos tipos. Bueno, pues la prioridad que nos ha marcado el presidente López Miras es decir, bueno, dado que la construcción tiene que ser uno de los motores que tire de la economía, pues vamos a intentar posponer los proyectos que tengan más plazos de maduración y realmente sacar a la calle pues todo el dinero que tengamos disponible. Es verdad que puede parecer una cifra que no es, en fin, no es espectacular, a nosotros nos gustaría que fuera mucho más, pero como digo, con el sistema de financiación autonómica que tenemos ahora mismo, nuestro margen de maniobra en inversión, pues no es el que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, pero en este caso, pues lo que sí hemos hecho es intentar redistribuir los presupuestos de forma que salgan a la calle de la forma más rápida posible, pues la mayor cantidad de dinero posible, porque entendemos que eso es lo que se va a traducir, eso va a producir un efecto multiplicador y se va a traducir realmente en generación de actividad económica y empleo, que a fin de cuentas es lo que todos queremos. Y luego llega la parte de Next Generation, ¿no? La parte de Generation, para nosotros la enfocamos como un efecto multiplicador de esto. O sea, si nosotros somos capaces de sacar 100 millones en un año, pues lo ideal es que fuéramos capaces de movilizar otros 500, 600 o 700 de los 140.000 que tienen que venir de Europa. Y ahí el enfoque que estamos dando desde aquí, bueno, ya sabéis que, algo contará, me imagino, Manuel Varela, el enfoque que estamos dando es primero, seguir a rajatabla las directrices que ha marcado la Comisión Europea, que ha marcado Europa, ¿no? Es adaptarnos todo lo bien que podemos a las líneas de trabajo que ha dicho y al mismo tiempo intentar madurar al máximo los proyectos
porque lo que está claro es que este dinero hay que gastarlo rápido, porque es la única forma de verdad de que se traduzca en una recuperación económica rápida. No vale empezar ahora a planificar proyectos y grandes transformaciones, porque cuando vayas a materializarlo, pues ya se ha pasado el periodo, ¿no? Ya sabéis que esto, la idea es intentar sacar el dinero a la calle antes de 2023 y, por tanto, durante estos meses lo que estamos haciendo en el Gobierno regional y particularmente en la Consejería de Fomento es madurar rápidamente los proyectos, hacer todas las tramitaciones que se puedan para que en cuanto vengan estos fondos, pues intentar aplicarlos lo más rápidamente posible, ¿no? En esta línea, tengo que hacer dos apreciaciones, ¿no? Una es que es difícil hacer esto, o sea, es difícil hacer esta maduración rápida porque la información que está dando el Gobierno de España sobre estos fondos tiende a cero. O sea, es una información bastante opaca, bastante poco clara, y bien es verdad que yo sé que esto se está construyendo sobre la marcha, pero no es menos cierto que tampoco los procesos de participación y transparencia están siendo destacados, sino más bien todo lo contrario. Este gobierno, y bueno, veo a Manuel asentir, ¿no? Pero es que realmente Europa marca que estas cosas se tienen que hacer de forma colaborativa, se tienen que hacer entre todas las administraciones, incluso con los agentes sociales, y la realidad es que el Gobierno de España a día de hoy pues, ha planteado un modelo de gestión de estos fondos que es totalmente personalista, lo ha focalizado en una oficina concreta en Moncloa, dirigida por Iván Redondo y por el propio presidente, y la información que sale hacia el exterior pues sale con cuentagotas. Y eso lo que está provocando es, primero, un montón de incertidumbres entre todos los que estamos deseando pues participar y ayudar en fin, y que esto realmente sirva para el interés público. Y por otro lado, pues está provocando mucha incertidumbre entre todos los agentes económicos que también tienen que participar. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que una de las directrices que marca Europa es que estos fondos tienen que tener también capacidad de arrastre de inversión privada. Yo sé que hay un montón de empresarios del sector de la construcción que estarían encantados de coinvertir con la administración pues para desarrollar un montón de proyectos, ¿no? Pero claro, ¿cómo van a coinvertir si ahora mismo la información que tenemos pues es prácticamente nula? Pues claro, lógicamente un inversor, si no tiene información, pues no se juega sus habichuelas y no se juega sus cuartos, ¿no? Entonces, para mí, eso es un error que hemos puesto de manifiesto muchas veces. El otro día estuve en una reunión con el representante de la Unión Europea en España, con el ayudante del representante, que lo que decía es que la Unión Europea va a exigir al Gobierno de España que demuestre esa transparencia y participación. Y yo, sinceramente, pues no sé cómo lo va a demostrar, porque la realidad es que no lo está haciendo. No está ni participando ni dando transparencia. Está haciendo un poco de postureo por una cuestión que se llaman las manifestaciones de interés, que son unas convocatorias públicas en las cuales pide ideas, pero que te dicen bien claro desde el principio que todo lo que presentas ahí es simplemente una idea y que no te da derecho ni te da capacidad ni te da ningún tipo de garantía de que eso que estás presentando pues vaya a ser un proyecto finalmente financiable. Por tanto, son muchas las incertidumbres, por eso es muy acertada esta reunión que ha convocado FEGON, porque de alguna forma lo que sí podemos contar es lo que sí sabemos, ¿no? Y eso se lo voy a dejar todo a Manuel, que es el que eso sabe de verdad, pero bueno, vamos a contar lo que sabemos, porque además que, como digo, esta actitud oscurantista, pues lo que está provocando también es que haya mucha inquietud en el sector, mucha inquietud en todos los agentes que tenemos que participar, y esa inquietud se traduce en que tenemos necesidad de andar, pero en realidad, y si me permitís la expresión, estamos corriendo en círculos, ¿no? Estamos andando, pero no sabemos hacia dónde, porque nadie nos ha contado bien hacia dónde se puede ir. Entonces, yo las únicas pinceladas que quiero dar, que es un poco la línea de trabajo que llevamos desde el Gobierno, es la línea hacia la que tenemos que andar, o sea, lo que sí sabemos seguro, pues son 4 o 5 cosas que están muy claras. Y la primera es esa coinversión y transformación de modelo. O sea, los fondos europeos no vienen para hacer aceras o para cambiar obras que ya estaban previstas, sino que tienen que venir para transformar el modelo productivo. La segunda parte es que tienen que ser previsiblemente, no mejor, preferentemente para arrastrar inversión privada, con lo cual aquellas empresas o entidades que estén dispuestas a coinvertir pues estarán mejor posicionadas, ¿no?, a la hora de conseguir estos fondos. Y las otras dos partes es el Plan España Puede, que como sabéis sacaron en octubre, que es súper genérico, que la verdad es que lo lees y es una carta a los Reyes Magos, es una cosa muy abierta, pero sí quiero incidir en 4 o 5 puntos que afectan concretamente al sector de la construcción, ¿no? Sabéis que tiene 10 líneas, 30 componentes, pues los que nos afectan al sector de la construcción son las líneas 1 y 2 y los componentes del 1 al 6. ¿Y ahí de qué se habla? Ahí se habla fundamentalmente de transición ecológica y transformación digital.
se habla también de cohesión territorial y de igualdad de género, que a mí eso es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Porque a mí me van a tener que explicar cómo se hacen obras públicas en igualdad de género, pero bueno, aparte de eso, pues transición ecológica y transformación digital. ¿Y qué afecta especialmente al sector de la construcción? Y esto es para mí el mensaje más importante que quería transmitiros esta tarde. La parte de transición ecológica del sector de la construcción. Porque ¿esto qué es? Esto es que tenemos que seguir haciendo las obras que hemos hecho toda la vida, pero tenemos que empezar a aprender desde ya a hacerlas de otra manera. Yo, si os dais cuenta, me he permitido la licencia de poneros este cartel de aquí que es ecoeficacia. ¿Por qué? Pues creo que se ve al revés, ¿no? Pero es ecoeficacia. ¿Por qué? Porque creo que es el momento, vamos a ver, en el sector de la construcción llevamos 50 o 60 años construyendo de la misma manera siempre. Y yo creo que es el momento de empezar a pensar en construir de otra manera distinta. Es hacer lo mismo, es hacerlo igual de precio o incluso más barato, pero hacerlo distinto. ¿Y hacerlo distinto en qué sentido? Hacerlo distinto en ser más eficientes con el medio, en no extraer tanto recurso, sino reaprovechar parte de los recursos que hay y en empezar a construir obras públicas y también viviendas de una forma que vaya más a favor de la naturaleza en lugar de en contra de ella. Y todo esto, que suena como muy abstracto y muy etéreo, lo que sí quiero transmitiros es que la Comisión Europea lo ha puesto como una obligación. O sea, esto no es una diarrea mental que se me ha ocurrido a mí esta tarde, no es una cuestión que quede muy bien de postureo político, no es una cuestión que nos digan los ecologistas que tenemos que empezar con la transición ecológica, sino que es la prioridad que ha marcado la presidenta europea, Ursula von der Leyen, lo ha marcado como prioridad para su mandato. Entonces, aquí el sector de la construcción tiene que pensarse, ¿quiero resistirme a esto o quiero ponerme a favor de esto? Y la Unión Europea tiene una capacidad muy importante de convencer a la gente. ¿Cómo? Porque al final los beneficiarios de los fondos van a ser los que vayan alineados con esta línea de trabajo. Los que sigan empeñados en hacerlo de siempre y simplemente pretendan darle un revestimiento verde, ¿no? Así disimulando, ¿no? Y un poco, en fin, pues haciendo el postureo de esto, pues seguramente no serán beneficiarios de estos fondos. Entonces, más que entrar a describiros cuál va a ser la naturaleza de los fondos Next Generation, que yo no la sé, a lo mejor Manuel nos da alguna información más, yo creo que lo que sí que es importante es que hagamos el cambio de mentalidad desde la región de Murcia, que además aquí queremos liderar ese cambio, para que empecemos a plantearnos hacer nuestra actividad diaria de otra manera. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando concretamente de cuestiones como ser más eficaces y eficientes con los residuos que generamos en construcción, ser más eficaces y eficientes con las materias primas que utilizamos, ser más eficaces y eficientes con la energía que utilizamos en nuestras obras y ser más eficaces y eficientes sobre todo con los diseños constructivos que aplicamos. Es verdad que el constructor puramente ya encuentra los diseños hechos, pero es que estamos haciendo un trabajo desde la región de Murcia, desde el gobierno de la región de Murcia, para intentar diseñar ya de una manera eficiente desde el principio. Sabéis, y con esto termino ya, que hemos sacado una estrategia de arquitectura y construcción sostenible, que en breve vamos a sacar un plan de acción para materializar esto en cuestiones concretas, que eso es lo que os invitamos a sumarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque, como digo, el que lleva toda la vida haciendo las cosas de una manera, pues podrá seguir haciéndolas, pero el que no pretenda además conseguir financiación europea, porque al final está remando contra corriente. Nosotros tenemos la ventaja de que empezamos este proceso mucho antes de que salieran estos fondos, que además lo tenemos muy avanzado y que además ya estamos materializándolo en soluciones concretas que tenemos a nivel de proyecto. Nosotros hemos presentado un plan de cubiertas vegetadas que cuestan lo mismo que las cubiertas normales, incluso un poco más barato, y que encima producen una eficiencia energética y un ahorro de costes a la hora de construir y a la hora de mantener el edificio, que lo hacen súper atractivo. Alguna vez me han dicho, no, pero es que ahora mismo el cliente de compra de vivienda todavía está mirando nada más que el precio y la ubicación. Sí, está claro que eso no va a ser un factor determinante de compra. Ahora bien, a igualdad de precio y a igualdad de ubicación, ¿no preferirá un sitio con una cubierta vegetada que ahorra hasta 8 grados en climatización y que ahorra un 20% en su factura energética? Pero es que además esa vivienda podrá ser beneficiaria de estos fondos europeos. La otra no. La vivienda de toda la vida, la vivienda cubierta invertida, esa no será beneficiaria de estos fondos europeos. Por tanto, querido sector, y quiero aprovechar esta oportunidad que tengo de hablar con todos vosotros para intentar sumaros a esta ola que como digo, viene desde Europa, que de nosotros nos hemos subido a ella de una forma entusiasta, hablando un lenguaje que no es el habitual nuestro, porque nosotros no hablamos de cuestiones de coeficiencia, sostenibilidad, a favor de la naturaleza, pues todo esto es verdad que no es tradicional en nuestro sector.
Pero al final tenemos que tomar la decisión de decir, oye, nos oponemos a esto, nos resistimos o nos ponemos a favor. Pues yo creo que es más inteligente ponerse a favor, ¿no? Y como digo, desde el Gobierno de la Región de Murcia, pues hemos dicho, oye, pues no solo nos vamos a poner a favor, sino que además vamos a ser punteros en esto y vamos a ir con punta de lanza. Tenemos esta estrategia de arquitectura sostenible, pues vamos a potenciarla al máximo, a desarrollarla al máximo, porque esto además ahora, pues encima nos hemos encontrado que podremos financiarlo con esta financiación europea, con estos fondos europeos. Por tanto, el resumen es, no tenemos claro cómo van a ir esos fondos, pero sí tenemos claro que todas las actuaciones que vayan enfocadas hacia eficiencia energética, hacia mejor gestión de los residuos, hacia construcción sostenible, hacia soluciones basadas en la naturaleza, hacia hacer las mismas obras que hemos hecho toda la vida, pero hacerlas de una forma más ecoeficaz, todas esas obras sí podrán ser beneficiarias de estos fondos. Todavía no sabemos cómo, pero sí sabemos qué. Y por tanto, pues esa es nuestra línea de trabajo y eso es lo que desde el Gobierno de la Región de Murcia pues estamos planteando, ¿no? Yo no quiero extenderme más porque, como digo, no puedo dar más detalles, ¿no? Pero todo esto que he contado sí que está clarísimo que está metido en España Puede, en el plan de resiliencia, de reestructuración y resiliencia, y estoy seguro de que en las sucesivas convocatorias que surjan a partir de este verano, que es cuando parece que realmente va a haber ventanillas donde presentar proyectos con capacidad de financiación, y si no, Manuel, que me corrija ahora, pero hasta ahora lo único que estamos haciendo es lanzar ideas, nada más que ideas. España, me refiero al Gobierno de España, está configurando su plan nacional, nosotros estamos aportando todo lo que podemos y además ahí la región de Murcia está siendo muy activa en aportar desde el Gobierno regional en todas las áreas de actuación y también en las de otras áreas que no son las nuestras, pues ahí estamos siendo muy activos para aportar esas ideas para que se incorporen al plan nacional, pero realmente donde os va a jugar el partido de verdad va a ser cuando son las convocatorias que se dan en verano. Ya digo, no me quiero extender más, quiero por favor de verdad transmitiros con toda la ilusión del mundo y con toda la ganas del mundo que os suméis a esta iniciativa que ha tenido el Gobierno regional de empezar a pensar en un sector de la construcción del siglo XXI que sea mucho más ecoeficaz, o sea, mucho más a favor de la naturaleza. Porque además eso no es ni más costoso ni más difícil, es simplemente cambiar el chip y acostumbrarse a hacerlo distinto. Y quiero sumaros, y ahora yo sobre todo lo que quiero es escuchar a Manuel Varela, que es el que realmente está todo el día ahí en los ministerios y con todo el mundo, y viendo cómo son estos fondos y cómo se está cocinando esta historia. Muchísimas gracias de nuevo a Frecon, a todos vosotros por asistir y por escucharme. Y bueno, y seguiremos hablando en el futuro porque creo que este es un tema del que todavía va a haber mucho debate en el que hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Y como bien dices, esto acaba de empezar. Gracias por tu intervención. Vamos a escuchar a Manuel, que como bien dices, pues está todos los días en los ministerios y ha trabajado ya bastante el tema de los fondos europeos. Así que Manuel, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Frecom el tener la oportunidad de estar con todos vosotros hoy. La verdad es que para nosotros eso es un lujo y una oportunidad, ¿no? Y por supuesto pues también agradecer al consejero sus palabras y felicitarle por la intervención. No lo digo por quedar bien, porque la verdad es que vais a ver que muchas de las cosas que ha comentado él coinciden con cosas que vamos a contar nosotros y esto no lo podéis saber, pero muchas de las reflexiones que ha hecho coinciden con reflexiones que yo os iba a hacer. Es decir, con lo cual ahí muy bien. Y la verdad es que me permite aligerar un poco algunas partes de la presentación que también nos vendrá bien, ¿no? Para recuperar el retraso. Yo os voy a compartir pantalla de la presentación. De todas maneras, me han comentado pues, los compañeros de Frecom que la sesión se está grabando, por si luego alguien pues, también quiere comprobar alguna cosa. Y lo digo porque tengo como mucha información, entonces vais a ver que en algunas partes voy a ir como muy rápido. Y no porque no se me entienda, sino porque quiero que también sepáis un poquito los titulares y dónde están las oportunidades, sin perjuicio de que luego, insisto, como está grabada, pues podéis luego revisarla con un poquito más de calma, ¿vale? Y oye, nada, pues sin más dilación voy a compartir ya pantalla, que bien, ahora nos funciona bien, porque antes hemos tenido pues unos problemillas informáticos, que ha sido lo que nos ha hecho empezar un poquito tarde, y empezamos, ¿no? Un minutito solo para presentarnos nosotros y presentarme yo, sobre todo para que, bueno, con todas las referencias que ha habido del presidente Frecom y del consejero,
que entendáis un poquito por qué efectivamente muchas cosas vamos a contar casi como, pues, como experiencias personales o cosas que estamos viviendo, y entendáis un poco a lo que se dedica nuestra consultora, ¿no? Knowsulting es una consultora claramente de nicho que se dedica a la colaboración público-privada, a estructurar grandes proyectos con fondos europeos y que, bueno, lleva muchos años trabajando en grandes proyectos con fondos europeos, en colaboración público-privada, sin necesidad de que existiese Next Generation. Nuestro cliente natural es el sector público. Nosotros para el sector público les ayudamos a diseñar proyectos con fondos, a captar esos fondos, a preparar licitaciones, convocatorias de ayuda, pero también aprovechamos ese conocimiento cuando no hay conflicto de interés para asesorar al sector privado, ¿no? Bien sea patronales, como puede ser el caso, o empresas de todo tamaño, desde multinacionales a muy pequeñas, ¿no? En los años que llevamos, pues ya hemos ayudado a captar a clientes pues casi 200 millones de euros. Esta cifra ahora, dentro de unos meses, se va a duplicar o triplicar con el avión de fondos que vienen, y trabajamos mucho pues, con los principales ministerios que tienen brazo inversor, con transición digital, con transporte y movilidad, con medio ambiente, con ciencia, con sanidad. Trabajamos con todas las comunidades autónomas. Ahora mismo en el gobierno de Murcia pues estamos trabajando con las consejerías de Agricultura y de Salud, también estamos trabajando con la universidad, también estamos trabajando con el ayuntamiento, y llevamos ya muchos años trabajando en lo que se llama programación de fondos europeos. En mi caso particular y en el caso de muchos de los que trabajamos en Knowsulting, nos dedicamos a estas cuestiones de nicho porque son cosas que nosotros hemos vivido. O sea, trabajamos en colaboración público-privada porque nosotros hemos trabajado en el sector privado relacionándonos con el sector público y en el sector público relacionándonos con el sector privado. En mi caso, yo tuve una primera etapa profesional en Galicia en la que, entre otras cosas, por cierto, estoy muy contento en esta charla, fui director de I+D de una empresa de materiales de construcción que se llama Cupa Group, que a algunos se sonará, muy pues, líder mundial en el ámbito de pizarra, sobre todo para cubiertas, también en granito, en paneles ligeros para... Estoy aprovechando para hacerles publicidad hoy, hacía tiempo que no lo decía, en paneles ligeros para construcción residencial, y fui director de I+D de esa compañía. Y luego yo tuve una etapa en el sector público, donde yo estuve en un gobierno autonómico, estuve director de Innovación y Salud Pública en la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, y luego director de la Agencia Gallega de Innovación, que es una agencia muy potente de promoción económica, haciendo un símil muy burdo, como un info de la innovación, ¿vale? Haciendo un símil un poquito burdo. Y ahí, bueno, pues tuvimos mucha suerte de captar mucha financiación europea, de distintos ministerios, de montar actuaciones de colaboración público-privada muy potentes, y ya desde hace casi 5 años haciendo consultoría y, como decíamos, pues trabajando por toda España y un poco a todos los niveles. Desde que salieron los nuevos fondos, nosotros estamos trabajando ya con casi 30 clientes, la mayoría públicos, algunos que os he dicho en Murcia, y bien ayudándoles a captar los fondos, o bien ayudándoles a desenredar este galimatías que se ha generado. En parte, comparto totalmente las conclusiones del consejero, y yo también las iba a decir, de cierta opacidad o oscurantismo, en mi opinión, por parte de la Administración General del Estado, ¿no? Y ¿cómo se dice? Y también ya ayudando a entidades que saben que van a tener los fondos ya a preparar las actuaciones, las licitaciones o las convocatorias de ayudas. Y estamos trabajando por toda España, y bueno, aquí os pongo las referencias, más que nada lo salto rápido, no por darnos publicidad, sino porque entendáis la información que os voy a contar de dónde sale. Nosotros estamos trabajando con direcciones de movilidad, direcciones de asuntos sociales, direcciones de energía, gobiernos regionales, con universidades públicas, con empresas públicas como Navantia, con Salvamento Marítimo. Entonces, a falta de más información pública más transparente, pues nosotros nos estamos dedicando a una cosa que le llamamos como pintar la osa mayor uniendo las estrellas, ¿no? Es decir, intentamos ir haciendo el puzzle de por dónde van a ir el tema de los fondos europeos, ¿no? De los nuevos fondos europeos, aparte de aportar la experiencia que nosotros tenemos de ayudar a gestionarlos desde la consultora, y antiguamente de gestionarlos cuando estábamos en el sector público. Como bien se ha dicho en la introducción, y coincido con el presidente de la Federación, creo que el sector de la construcción es parte de la solución, y creo que es uno de los sectores que más oportunidades tiene los nuevos fondos. Y de hecho, no os asustéis, para intentar contaros todos, esta presentación que voy a pasar rápido me salió, y os juro que resumí, con 108 diapositivas. Entonces vais a ver que algunas las paso muy rápido, porque esa misma información la podéis tener acceso al público, vais a tener el vídeo, pero es porque quiero empezar a daros una visión, aunque sea en general, de dónde creemos nosotros que vais a tener las oportunidades y cuándo, ¿no? Primero, contaros una cosa muy importante. Cuando se habla de fondos europeos, esto es muy teórico, ¿eh? Las formaciones que hacemos nosotros, sesiones como esta, parten de cosas muy teóricas, al final cosas como muy prácticas y muy concretas. Entonces, tener un poco de paciencia en la parte del principio,
pero es importante para que entendáis bien la parte del final. Entonces, cuando se habla de fondos europeos, solo contaros que hay dos tipos de fondos europeos. Los fondos europeos siempre son lo mismo. Es dinero que ponemos los Estados miembros en Bruselas, ¿no? Y Bruselas nos lo devuelve. Cuando Bruselas nos lo devuelve, sacando ellos las convocatorias de ayudas, o las licitaciones, pero sobre todo convocatorias de ayudas, hablamos de lo que se llaman fondos de gestión directa. Y entonces Bruselas puede dar unas intensidades de ayuda muy grandes. O sea, puede subvencionar un proyecto al 90 o al 100%. Cuando Bruselas nos devuelve el dinero a los Estados miembros, le hace el gobierno central o las comunidades autónomas, nos impone una pequeña cosita que se llama Marco Europeo de Ayudas de Estado, donde nos limita el tamaño de las ayudas que podemos dar, nos limita las intensidades de ayuda, cuánto podemos pagar desde el lado público a un proyecto y nos limita el tamaño de los proyectos, ¿vale? O cuando le tenemos que pedir permiso para una ayuda grande. Esto es muy importante, nosotros ya lo contábamos en octubre, cuando salió el primer borrador de decreto, este decreto mágico que iba a sacar el Estado para simplificar la ejecución de los fondos, y nosotros, un poco que lo sepáis, cuando sale ese decreto, ya teníamos un lema en la empresa que es no creemos en los PERTES. Vale, yo, sumándome un poco al consejero, no creemos en las manifestaciones de interés y no creemos en los PERTES. ¿Vale? No digo que de vez en cuando no haya que una manifestación de interés, y no digo que alguno de vosotros veréis por qué no os puede interesar presentar un PERTE. Pero no creemos en los PERTES porque el gobierno, en nuestra opinión quizás impulsado por la propia COE, que ha tratado una consultoría para intentar reinventar la rueda, ha generado la expectativa, que ahora está desinflando, porque no le queda otra, de que iba a financiar, subvencionar macroproyectos al sector privado con unas intensidades de ayuda altísimas. Bueno, esto en fondos de gestión indirecta, fondos que gestiona el Estado o las comunidades autónomas, como el FEDER o el Fondo Social Europeo o ahora los fondos de Next Generation, no es posible. Entonces, ahora el gobierno se va a ver obligado, ya lo está empezando a decirle al sector privado que de esos macroproyectos que le están planteando las manifestaciones de interés, el sector privado va a tener que pagar el 80 o el 90% del proyecto. Y cuando le diga esto, vamos a ver cuántos desaparecen. A pesar de eso, no os quiero desanimar, hay unas oportunidades tremendas para el sector de la construcción, pero quizás no tanto en los PERTES y en las manifestaciones de interés, que es donde nos está dirigiendo el gobierno por algunos motivos. El consejero apuntaba algunos que nosotros coincidimos en las conclusiones, sino por unos motivos un poco distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, estamos en fondos de gestión indirecta. Se me ha olvidado decir que cuando acabe un poquito la formación, disculpad, si alguno pues, quiere ir poniendo alguna pregunta en el chat, podemos intentar, perdonad que se me ha olvidado, contestarla hacia el final, ¿no? Entonces, centrándonos ya en los nuevos fondos, queremos hacer esta disquisición de fondos de gestión directa o indirecta porque nos parece relevante y entrando ya a los nuevos fondos, ¿no? Pues en los nuevos fondos, primero, cosas que tenemos que saber. Muchas ya os habrán sonado, sobre todo la parte del principio, que es más general. La parte del final creo que os aportaremos información igual que no habréis visto tantas veces, ¿no? Primero, bueno, pues todo esto viene de lo que viene, la crisis del COVID, monumental, y un efecto tremendo, como se ha dicho, sobre todo en todos los sectores, pero especialmente el sector del turismo, comercio, hostelería, turismo en plan ya salvaje, o sea, lo que se está viviendo en regiones como Baleares o Canarias es auténticamente dramático, ¿no? Y lo que hizo la Comisión es por primera vez me endeudo y le voy a repartir esa deuda entre los Estados miembros, le voy a dar más a los más afectados. Como siempre, una vez más, desgraciadamente, España, el país más afectado de Europa, España, el país que más fondos recibe. Vale. Y en ese sentido, bueno, se crea una cosa sin precedentes, que la Comisión durante 5 años va a duplicar sus fondos. ¿Vale? Luego, hasta el 2058, los Estados miembros tendremos que ir devolviendo esa deuda. Por eso es muy importante lo que se ha hablado de que esta inversión genera un efecto multiplicador para hacernos salir rápido de la crisis y generar ingresos, ¿no? Y en ese reparto, de esos 750.000 millones, que es en lo que se endeuda en lo que se endeuda Europa, se hace un reparto por cómo afecta la crisis y el país, luego vuelvo hacia atrás, el país más beneficiado es España, al que se le dan 140.000 millones, aunque tiene truco, porque de los 140.000 millones, 67.000 son préstamo, y España ha dicho que no los va a utilizar, que le sale mejor endeudarse en los mercados y no tener que someterse a las normas de Bruselas. Entonces se queda en 59.000 a fondo perdido de un fondo que se llama Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 12.400 de otro fondo, disculpad, que se llama REACTUE. Entonces, ¿esto es mucho dinero o poco? Bueno, pues la verdad es que cuando, ¿cómo se dice? Cuando las cifras se extienden lo que debo de la hipoteca, ya no sé calcular si es mucho o poco. Entonces, si lo comparamos con todo el fondo FEDER, Fondo Social Europeo, Fondo de la Pesca y Fondo Agrícola que va a recibir España para los 7 años, por los 7 próximos años,
implica que España va a tener que ejecutar 4 veces más fondos europeos durante los próximos 3 o 4 años. Y eso nos da una idea de la salvajada de dinero que es. Es una oportunidad bestial para España. Y esto obliga a que la maquinaria de la administración se tiene que poner en marcha muy rápido, y eso llevó en julio, en cierta desesperación, que el Estado dijera: le voy a dar el dinero al sector privado, porque no tiene una ley de contratos para contratar a alguien, no tiene que sacar una posición para contratar a una persona y puede ejecutar más rápido. Y se olvidó, alucinantemente, de que para dar el dinero al sector privado hay 2 vías. La vía de la contratación pública, que es lo que os puede interesar mucho, y la vía de la subvención, que tiene muchos límites, porque Europa pone muchos límites. Y ahí se genera un poquito la confusión con PERTES y etcétera. Cuando la Comisión toma esta decisión, le dice a los países miembros: oye, para daros el dinero me tenéis que presentar un plan de reformas, el empleo, las pensiones, etcétera, y un plan con lo que vais a hacer. ¿Vale? Que en España ese plan se llama España Puede, que se hizo público el 15 de octubre un resumen del borrador que presentó España a Bruselas, y que lleva las 2 cosas, y que tiene 10 políticas palanca, como explicaba el consejero, y 30 componentes, que vamos a ver ahora, y que efectivamente me parece, no voy a decir un churro de documento, pero un documento muy, muy genérico, que está bien, y bueno, yo creo que los objetivos están bien puestos, pero que no concreta mucho. Y desde que lo presentó, sobre todo en los últimos meses, hay 2 personas de la Comisión Europea que viven en Madrid, que se están sentando con todos los ministerios para revisar todas las actuaciones y pedirles mucho más detalle. Como bien dijo el consejero, una de las cosas que le sacó en cara Bruselas a España, que había incumplido de lo que ellos le habían puesto en las normas, es que no había dado participación a las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector privado. Y entonces, para, en parte, cumplir el expediente, están sacando las manifestaciones de interés, para decir que ha configurado los componentes con propuestas del sector privado, cuando ya las tienen pensadas. Entonces, las manifestaciones de interés están haciendo trabajar a muchísima gente y no reparten dinero, ni dan ningún derecho. Incluso nos están haciendo plantear proyectos que luego no van a encajar con cómo van a financiar las cosas. Entonces, nosotros no decimos que no es que no haya que ir nunca, pero en muchos casos sí que se están perdiendo muchos esfuerzos con las manifestaciones de interés, que prácticamente solo responden a darle un tic a uno de los requisitos de la Comisión. La Comisión le aprobará el plan a España en abril, le librará el 13% en junio, y luego, según España vaya ejecutando, le irá librando más dinero. Lo que sí ha hecho bien, en mi opinión, el gobierno español es que ha decidido: mira, yo como ahora me dejan pasarme del déficit, voy a adelantar el dinero endeudándome yo, y luego ya me irá pagando Bruselas. Y eso permite que el gobierno español, ya en los presupuestos del Estado, que dan mucha información, nosotros ya lo contábamos esto en octubre, ya hicieron un primer reparto por ministerios y por actuaciones, y permite, efectivamente, como bien ha dicho el consejero, que en el Estado, y un poquito después en las comunidades autónomas, y un poquito después en las entidades locales, ya se está empezando a trabajar en convocatorias de ayudas y en licitaciones, y vais a ver un aluvión, en mi opinión, desde verano de este año, que empezará, o después de verano, hasta finales del 22 o verano del 23, vais a notar ese crecimiento de fondos europeos en un montón de convocatorias de ayudas y en un montón de licitaciones públicas, ¿vale? Y vamos a ver un poquito en qué van a ser, ¿vale? Todas esas cuestiones. Entonces, tal y como está funcionando el plan tiene que ser coherente con cosas que vais viendo. Europa dijo una guía de cómo tenían que ser los proyectos, España presentó un borrador del plan España Puede, España concretó un poquito más en los presupuestos del Estado, y luego España ya hará los instrumentos concretos, y las comunidades autónomas, el gobierno de España, las comunidades autónomas, las entidades locales. O sea, redactarán licitaciones y convocatorias. Y luego después invertirán proyectos. Y luego después llegarán los proyectos concretos. Los proyectos concretos que recibirán el dinero. Entonces, esta programación en cascada implica que esto es como las muñecas rusas. La muñeca más pequeñita de la matrioska no se puede salir de las muñecas más grandes. Entonces, no se financiará un proyecto que no entre en todas las reglas de juego de las convocatorias, no serán convocatorias que no encajen con lo que dicen los presupuestos del Estado. Los presupuestos del Estado no dirán nada distinto a lo que dice el Plan España Puede. El Plan España Puede no puede plantear nada que no permita la guía única. Entonces, en esta línea de coherencia, si nosotros vamos sacando información de todos estos documentos, vamos sabiendo lo que hace España, pero realmente a veces no tiene sentido que nos matemos, insistimos una vez más, en hacer el superproyecto para una manifestación de interés cuando aún no conocemos la convocatoria o la licitación, que es el instrumento. Entonces, nos están pidiendo que diseñemos la operación cuando aún no han diseñado el instrumento. Entonces, podemos estar diseñando cosas que no encajan. Cosas muy interesantes de estos fondos. Primero, que al sector público se los cofinancian al 100%, no tienen que poner dinero a mayores, con lo cual es más fácil de gastar. Y luego, por otro lado, que
ojo a esto, que esto, pues bueno, no es tan bueno para regiones como Murcia, Canarias, Extremadura, Galicia, de la que yo vengo, etcétera, que el fondo no está regionalizado. Entonces, a Murcia no tiene por qué tocar un euro. Entonces, a Murcia le podrá tocar, cuando sumemos todo el dinero que reciben las entidades públicas y privadas de Murcia, al acabar estos fondos, que van a tener de plazo de ejecución hasta 2026, ¿vale? Cuando sumemos todo el dinero, le puede tocar lo mismo que pesa en el PIB o en el empleo, o en la población, perdón, de España, le puede tocar menos o le puede tocar más, porque esto no está regionalizado. Dependerá de nuestro grado de competitividad, por eso es importante prepararnos, y de nuestras buenas propuestas en esas convocatorias o licitaciones, conseguir más fondos o menos. Y estos fondos, lo que dice Europa a España es que el 60% tiene que estar comprometido en 2022. Eso quiere decir que el 60% de los 59.000 millones tienen que haber llegado a un punto de convocatoria de ayudas resuelta, ya se sabe quién es la empresa que haga la subvención, licitación adjudicada, ya se sabe qué empresa ha ganado el contrato. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, disculpad, lo que nos interesa es prepararnos con buenos proyectos. Y el 100% tiene que estar comprometido en 2023. El Gobierno de España ha dicho que va a intentar comprometer el 100% en 2022. Por eso se sabe, y porque se está trabajando, que hay grueso de licitaciones y convocatorias, ahora sí, disculpa que tuve que escribir aquí un tema familiar, tiene que estar adjudicado, resuelto, o sea, las convocatorias van a salir, las licitaciones, entre verano de este año y finales del 22, como mucho, verano del 23. Vale. Contando aquí más cuestiones. Bueno, como decía el consejero, aparece una cuestión que es el Plan España Puede. Entonces, el Plan España Puede nos marca 9 políticas palanca y nos marca 30 componentes, que nos dan los titulares de a dónde va a ir el dinero. Pero nada más que los titulares. La gente ha empezado a trabajar contra los titulares pensando que va a haber macroproyectos, a veces de 200, 300 millones de euros, que no los va a haber. Incluso ha hecho perder mucho el tiempo a las propias comunidades autónomas a veces, ¿vale? Quiero decir, porque sabíamos el titular, pero no cómo lo iba, que es lo que vamos a intentar ver hoy, cómo lo iba a instrumentalizar el Estado. Entonces, aquí hay mucho dinero para la parte de agenda urbana y rural, mucho para la parte de movilidad sostenible, mucho, primer punto que le interesa, ya lo sabéis, mucho al sector de la construcción, para rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos, mucha parte para el tema de renovables. Entonces ahí va a haber hoja de ruta al hidrógeno, mucho de movilidad, alguna cosa vinculada con las cuencas mineras y la famosa rehabilitación energética, ¿vale? Va a haber también mucho dinero para proteger la biodiversidad y ecosistemas naturales. Luego, mucho dinero para que se va a quedar la propia administración pública para mejorar sus sistemas de información. Esto es toda la construcción le afecta a sectores como el TIC. Va a haber mucho dinero en ayudas a empresas, quizás no tanto como se está pintando en macroproyectos, pero sí en digitalización, inteligencia artificial, en ciberseguridad, en cosas que os pueden interesar, en modernización. Bastante dinero para sanidad, bastante dinero para I+D, muchísimo dinero para educación primaria, secundaria, universidades, para digitalización y algunas cosas para cambiar el modelo de los cuidados. Entonces, al sector de la construcción lo vamos a ver hoy, ese es el gran objetivo de hoy. Hay varias, vamos a decir, hay varias actuaciones dentro de estas políticas palanca donde le va a ir bien. ¿Qué os recomiendo hacer? Pues que os descarguéis el Plan España Puede. Entonces ahora en Google, Plan España Puede, os lo bajáis, se lee bastante rápido las políticas palanca, es muy general, pero os da una primera visión. Vale, y eso es interesante que lo veáis. Yo aquí tenía un resumen de las políticas palanca, pero es de las partes que os decía que para que me dé tiempo a ver las 100 diapos, pues voy a ir un poquito rápido, porque hay más chicha y hay cosas que os van a encajar mejor un poquito más adelante. Aquí quedaros un poco con que os interesa la parte de rehabilitación energética de viviendas, la parte de inversiones en poner energía fotovoltaica, por ejemplo, solar térmica, la parte que os puede interesar por la parte de obra civil en hacer district heatings, en la parte quizás de algunas inversiones que va a haber en el ciclo del agua, menos en mi opinión de lo esperado, la parte que va a haber en rehabilitación energética de edificios públicos, la parte que puede haber que os puede encajar un poco en la hoja de ruta del hidrógeno, sobre todo en la construcción de grandes plantas de generación o de almacenamiento, y la parte de ayudas a empresas, ¿vale? Sobre todo para digitalización de empresas, ¿no? Lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Se me puede estar escapando alguna cosa que no se me va a escapar después. Para ahí es donde están las grandes oportunidades para el sector de la construcción, ¿no? No pocas, ¿eh? Llevar mucho dinero en licitaciones y en ayudas, incluso en ayudas a privados que luego os contraten. En ayudas a particulares, por ejemplo, para revitalizar la fachada de un edificio de viviendas, que luego os puedan contratar, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el Plan España Puede, pero
de los presupuestos del Estado y de una cosa que se llaman conferencias sectoriales, sacamos mucha más información, que es lo que os vamos a contar ahora. Entonces, los presupuestos del Estado, lo que ya marcaban es una cosa que se deducía del Plan España Puede, que es ¿qué ministerios van a llevar la voz cantante? Entonces, aquí la voz cantante la van a llevar Transición Ecológica, fundamentalmente el IDAI. Va a haber muchas ayudas del IDAI que os interesará estar muy pendientes, porque pueden ser ayudas, van a ser ayudas para clientes vuestros. Entonces, vosotros os interesará animar a vuestros clientes a que se presenten las ayudas para que ganen el dinero para rehabilitar el edificio que luego os contratará a vosotros. Y esas ayudas van a ser tanto para entidades públicas, que luego para contrataros tendrá que hacer licitación pública, o para privados, que os podrá contratar directamente. Entonces, os interesa mucho conocer las ayudas del IDAI. Va a haber ayudas del Ministerio de Transporte, que mucho habrá entidades locales, para que luego liciten obras a las que os podéis presentar. Esto os interesa mucho. Va a haber bastante dinero del Ministerio de Industria, también para entidades locales, para destinos turísticos que os puede interesar también. Va a haber mucho dinero en el Ministerio de Transformación Digital para ayudas TIC a empresas. Estoy yendo a las cosas que os van a interesar a vosotros, ¿vale? Y va a haber algo de dinero, no tanto como se ha generado la expectativa, en el Ministerio de Industria para grandes proyectos industriales a través de los PERTES, que ya veremos cuánto dinero son capaces de colocar cuando, lo vais a ver todo un rato, se descubra el problema, que ya se está empezando a descubrir, Manuel de la Rocha, el gabinete del presidente ya está cambiando el discurso, el problema que hay con las intensidades de ayuda, de que Bruselas no deja hacer lo que el gobierno de España quería hacer. Y va a haber algo de dinero en derechos sociales y en sanidad, ojo a esto, que os interesa también porque puede haber obra pública, sobre todo vinculado a rehabilitación de residencias y sobre todo va a haber bastante dinero que se espera para construcción de nuevos centros de salud. Ahí vais a tener de atención primaria, vais a tener bastante dinero. Entonces, parte de este dinero ya está regionalizado, quiero decir que parte de este dinero lo van a gestionar las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que este fondo, el Fondo de Recuperación, es un fondo en el que mandan los ministerios, manda el Estado, pero aunque está regionalizado, el Estado no está dando mucho por decisión a las comunidades autónomas, porque les está diciendo, te doy el dinero, pero para que hagas lo que yo te digo. Y a veces me vas a gestionar tú este plan de ayudas, la cuestión de la ventanilla, pero yo decido cómo funcionan las ayudas. Entonces será muy importante que, insisto, estéis muy pendiente del Ministerio de Transportes y del IDAI, sobre todo, fundamentalmente, y de las agencias regionales de vivienda, ¿vale? Que van a gestionar parte de los fondos, pero con las normas que les ponga el Estado. Entonces, cuando se dice que el 54% de los fondos lo van a gestionar las comunidades autónomas, es una media verdad. Porque a las comunidades autónomas se les va a dar dinero desde el Estado para que hagan la gestión administrativa, pero la decisión de a dónde van los fondos o las reglas del juego es del gobierno estatal y no la está soltando. Entonces, hay una media verdad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que desde que el Estado ya por fin aprobó los presupuestos, presentó el Plan España Puede, lo está negociando con Bruselas, de repente ha entrado una fiebre de las convocatorias de manifestaciones de interés. Esto es inacabable. Vale, queréis un listado de todas las que ha habido, en negro las cerradas, en azul las abiertas, que están muchas a punto de cerrar, y en verde oscuro otras, me faltan algunas que van a salir. Vale, me faltan algunas ya para poner en verde oscuro. La diapo se me va quedando pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las manifestaciones de interés? Que el Estado en gran medida lo hace por lo que decía el consejero, porque hace días de revenga, para cumplir el expediente, darle vocación al sector privado. Y bueno, sirve para que tengan ideas, para diseñar las futuras convocatorias, pero en general lo interesante de la manifestación de interés es leérsela, no presentársela. No presentarse, porque al leerla sí podemos intuir un poco por dónde van los planes del Estado, que ha sido muy opaco, pero al presentarla, pues bueno, están recibiendo 1000 propuestas, 1000 y pico propuestas en cada manifestación de interés, igual tienen 2 funcionarios o 3 en los ministerios para leerse esto. ¿Se lo van a leer? No. Están contratando a consultoras para que se las lean y les hagan un resumen. ¿Va a servir esto para ganar la financiación? No, ya lo han dicho. Esto no es la convocatoria de ayudas. Esto no es la licitación. Entonces, aquí no ganas dinero. De hecho, no sabes las condiciones de la convocatoria de ayudas ni de la licitación. No sabes cómo tienen que ser los proyectos. Y entonces, bueno, pues el presentarse ahí puede estar bien. Si no tiene un proyecto, oye, muy potente de renovables en los territorios insulares, pues puede tener sentido presentarse. Pero en general no hay que desgastarse mucho todavía. A partir de verano, que durante año y medio, 2 años, como hemos dicho, saldrán las convocatorias y las licitaciones, ahí se queda el de pecho. Incluso en algunas cosas hay que trabajar antes, por ejemplo, antes con ayuntamientos para que planteen proyectos de rehabilitación energética de edificios, que a mí me interesa que planteen a las convocatorias a las que van a ir los ayuntamientos, ahora os contaremos esto, para que luego cuando ganen mi empresa esté bien posicionada o mi sector esté bien posicionado. Eso sí nos interesa hacerlo, que es más, parece una labor comercial clásica hacia el sector público.
Eso sí que nos interesa hacerlo. Las manifestaciones de interés nos vienen bien para ver dónde están los planos, pero de verdad que en general no nos desgastemos, salvo alguna honrosa excepción que ha habido, ¿no? Otra cosa, y eso ya no es público, es lo que viene ocurriendo desde diciembre, que Bruselas también le ha tirado las orejas al gobierno español porque le ha dicho, oiga, usted tiene que dar participación a los gobiernos autonómicos, y más en un estado tan descentralizado como España, el estado más descentralizado de Europa, digo, que digan los nacionalistas, ¿eh? Y, ¿cómo se dice? Y usted tiene que dar salida a participar de las entidades locales. Entonces, desde diciembre, los ministerios se están sentando con las consejerías del ramo para contarles sus planes. Entonces, está habiendo reuniones en sanidad, hasta ahora para proyectos TIC, a partir de la semana que viene en alta tecnología, en energía, en transporte, en universidades, en agricultura, en ciencia, en turismo, en vivienda, en servicios sociales, en medio ambiente y en agricultura, al menos que nosotros sepamos. Porque esto no es público, nosotros porque lo sabemos. Por eso os contaba mis referencias, porque tenemos clientes en todas estas ámbitos. Y entonces nos lo van contando y nos van contando la información que se va produciendo ahí. Muchas veces no es para darle la posibilidad a la comunidad autónoma de que plantee proyectos, sino para decirle, me vas a gestionar las ayudas en estas características, con estas características que yo te voy a decir, lo que pasa en vivienda y en energía. Y a veces sí que es para pedirle a las comunidades autónomas proyectos para financiárselo, lo que pasa en servicios sociales, o a veces sí que es para plantearle proyectos para que las comunidades autónomas compitan entre sí y el ministerio escoja los mejores proyectos de inversión que les va a subvencionar. Lo que pasa en transporte, por ejemplo, o en sanidad, sin ir más lejos. De aquí se va sacando información que ahora, en la medida que podamos, en este margen de pues, lo que pueda dar la charla que voy a estar yo, voy a intentar que sean 45 minutos y no extenderme mucho, pues bueno, lo que me dé tiempo a contaros da información. Entonces, lo que os voy a contar ahora es una mezcla de la información que hay en los presupuestos del Estado, con información pública que han ido haciendo los ministerios, con lo que se va hablando en estas conferencias sectoriales y un poco ajustado a donde entendemos que hay oportunidades para el sector de la construcción. Y ya con esto entramos en la chicha. ¿Vale? Esta es la parte, a ver si la hago, pues como decía, en 20, como mucho 30 minutos, ¿vale? Esta es la parte donde, alguna cosa las habréis oído, de donde tenéis un poco más chicha de lo que se sabe hasta hoy. Lo que estoy viendo es una foto fija, lo que se sabe hoy. Si hubiera dado esta charla hace 3 meses tendría menos información y si la haría dentro de 3 meses tendría mucha más. Porque se va sabiendo poco a poco, porque el Estado va a tomar decisiones o por fin nos las va transparentando y lo vamos sabiendo. Entonces, energía o sostenibilidad o transición verde, donde el Ministerio de Transición Ecológica va a gestionar 5.390 millones de euros del plan. Vale. Bueno, primero, impulso a las energías renovables, claramente. Impulsa proyectos de eólica marina, va a haber proyectos de eólica marina en las islas, ¿vale? Alguna planta demostradora. Impulso a integrar renovables en edificios públicos y privados. Impulso al vehículo eléctrico, sobre todo a la renovación de flotas de autobuses, ¿vale? Que está también en la parte de movilidad. Rehabilitación energética de edificios privados y públicos. Privados lo gestionarán las agencias regionales de vivienda, las agencias de vivienda de las comunidades autónomas. Ayudas para que un privado rehabilite su fachada, cambie las ventanas, incorpore un panel solar. Público, lo mismo para edificios públicos. Rehabilitación energética y inversión en renovables sobre todo se esperan hospitales y centros educativos y algún centro administrativo. Ahí ya veis que se van a mover 950 millones de euros. No son los 140.000, recordaos que había truco, y 67.000 eran préstamo, no son ni siquiera los 59.000 que son a fondo perdido, son 900. ¿Es mucho poco? Es una buena inversión. Y además en el impulso a renovables podéis tener también ahí una cierta participación y quizás también en la parte del hidrógeno y en la parte de almacenamiento eléctrico, pues en alguna gran infraestructura de almacenamiento que conlleve obra civil. Entonces, en la parte de transición ecológica vais a tener oportunidades. ¿Cómo se va a mover esto? Ayudas del IDAE, gestionadas directamente por el IDAE o gestionadas a través de las comunidades autónomas. ¿Vosotros podéis ir a las ayudas? En general, no, porque vosotros no vais a ir a las ayudas. Las ayudas van a ir los ayuntamientos, van a ir los servicios de salud, van a ir las consejerías de educación y van a ir los privados, los dueños de viviendas o los dueños de fábricas, digamos. A vosotros luego eso os contratará, ¿vale? La parte de obra y es donde tendréis la oportunidad de negocio. Entonces, en vivienda se dice que se quiere ir por la ola de renovación europea, que se quiere hablar del edificio completo, de la regeneración del barrio entero, del pueblo entero, se quiere ir a núcleos poblacionales, regenerar un barrio, regenerar un pueblo, se va a dar preferencia a núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, para intentar también ir por la España vaciada, y se busca ciudades pues, que sean más efectivas desde el punto de vista energético. ¿Qué nos puede interesar aquí?
hablar con ayuntamientos para cuando salgan las convocatorias a las que se tienen que presentar los ayuntamientos que tengan proyectos. Hablar con los servicios de salud, hablar con las consejerías de educación para darles proyectos. Y luego, cuando estos beneficiarios públicos saquen las licitaciones, presentarnos. Eso va a tardar. Claro, nosotros estamos diciendo, las convocatorias de ayudas van a empezar a salir este año, pero si este año, en verano, sea una convocatoria de ayudas para ayuntamientos, se resolverá a finales del 21 para que los ayuntamientos reciban el dinero. Y el ayuntamiento nunca estará en disposición de licitar bien entrado el 22. Entonces, como vosotros sois una especie de beneficiario secundario, que primero se beneficia al ayuntamiento o al privado y luego se contrata, pues el dinero aún nos va a llegar un poquito más lejos. Entonces, en términos generales, siento la mala noticia, en términos de contratos para el sector de la construcción, pensar más en el año 22. ¿Vale? Lo que os puede servir este año es para posicionaros, ¿vale? Con potenciales clientes. Por ejemplo, pues, barrios o edificios privados grandes, decirles que vayan a las convocatorias del IDAI. Eso sí lo podéis hacer. Entonces, bueno, aquí hay una nueva norma que van a sacar para energías renovables, van a apostar mucho que había una manifestación de interés por las comunidades energéticas, por el autoconsumo, por los pequeños productores energéticos, la estrategia de eólica marina, que se van a promover parques de eólica marina, algunos, no muchos, porque no hay dinero para tanto, demostradores probablemente también en las islas, algún proyecto vinculado a la bioenergía o al biogás, repotenciación de eólica, de energía eólica, va a haber obra civil asociada, y también apoyo a la industria electrointensiva para que sea más eficiente. Inversiones en almacenamiento energético y cuestiones ya muy vinculadas, que son las que salen en esta diapo, más vinculadas a las empresas energéticas. ¿Vale? Y luego el hidrógeno. El hidrógeno, porque también se ha generado un ruido ahí, es espectacular, y cuando luego realmente, ¿cómo se dice? Con el hidrógeno, pues hay 600 millones de euros, no es tanto. Nosotros estamos trabajando para Gasnam, que es la patronal nacional de los distribuidores de gas, y para ANFAC, para la patronal nacional de constructores de automoción, para ver cómo con instrumentos que no sean de ayudas, que las intensidades de ayudas son muy bajas, podemos incentivar que los números les hagan rentables al sector del hidrógeno, porque el sector del hidrógeno, el problema que tiene es que no hay sector del hidrógeno. No hay consumidores, no hay distribución, por lo cual los que pueden comprar un vehículo no lo compran, no tienen de recargar, y los que tienen que poner un puesto de recarga no fabrican el puesto, no invierten en el puesto de recarga porque no tienen consumidores. Y la generación igual. Entonces ahí se está hablando de invertir en alguna planta de hidrógeno, de generación de hidrógeno por hidrólisis, se está planteando hacer una red de 150 hidrogeneras y se está planteando invertir en vehículos en hidrógeno. El Ayuntamiento de Madrid acaba de comprar uno. Por ejemplo, esta misma semana lo ha hecho público, ¿no? Entonces aquí, bueno, puede haber algo de obra civil asociada al tema del hidrógeno. Hay 600 millones de euros para todos los años y para todo el plan. Y luego en aquellas regiones donde se estén cerrando las explotaciones térmicas o nucleares, ¿vale? Pues algún tema pues, de restauración ambiental y de I+D en almacenamiento. Bueno, puede haber algo de obra asociada por este lado. Esto la parte de energía, con lo que se ha hecho de rehabilitación de edificios, ¿no? Vale, aquí el dinero, todo lo va a gestionar el IDAI, pero una parte van a entregar a ellos directamente el dinero y otra parte le van a dar el dinero a las comunidades autónomas para que ellos lo entreguen y otra parte va a ser subvenciones a entidades locales. Estos son tablas sacadas de los presupuestos del Estado y estas cifras están en miles de euros. Entonces, cuando vemos aquí 2.595, o sea, vemos esta cifra, estos son 2.595 millones de euros que le van a dar a las comunidades autónomas para los planes de vivienda o los planes de movilidad. Vale. Esto en la parte de rehabilitación energética. Luego, en economía circular, que sé que también os interesaba, ¿vale? Pues en economía circular se habla de inversiones, pues lo veis, en modelos de negocio más limpios, más circulares, tecnologías inteligentes, remanufactura de sectores de automóvil, aeroespacial, equipamiento médico, muebles, etcétera, el reciclado de productos, el diseño de productos circulares, reparación y remanufactura, consumos de servicios, etcétera. ¿Qué van a ser esto? Subvenciones a empresas para poner esquemas de economía circular en marcha. ¿Qué va a ocurrir aquí? Preparados que van a ser intensidades de ayuda por el marco de ayudas de Estado del 20%. Que si queda un proyecto de economía circular, esto va a tener que poner el 80% o el 70%. Entonces, ¿saldrán proyectos de esto? Esto está sacado de la manifestación de interés que hubo de economía circular. Saldrán proyectos, pero saldrán proyectos donde el privado les haga muy rentable los números y tenga que convertir mucho, porque si no, no van a salir. ¿Va a haber aquí alguna oportunidad para el sector de la construcción? Pues aquí igual sí podéis ser beneficiarios. Sí que en vuestros procesos productivos os puede interesar presentaros para recibir una ayuda, para que os ayuden a realizar una inversión para un esquema de economía circular. Ahora bien, las intensidades de ayuda, 20%, 20 y pico, 30 como mucho. No esperéis que os paguen más de un proyecto de inversión, porque Europa no deja. Entonces,
van a tener que salir muy bien los números en esta vía de la economía circular. Y luego va a haber inversiones en el ciclo del agua, pero sobre todo inversiones en las entidades del Estado. El Estado se ha quedado casi todo el dinero para sus cuencas hidrográficas. Con lo cual, las cuencas hidrográficas sí van a tener algo de dinero, pues veis ahí el Cantábrico 7 millones, el Guadalquivir 10, el Guadiana 15, tampoco es tanto dinero, para hacer ciertas inversiones, ¿vale? En infraestructuras hidráulicas y preservar los recursos hídricos. Entonces, si se espera obra, estas son las cifras, ojo, de los presupuestos del Estado solo del año 21. O sea, cuando vemos aquí que la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir tiene 15 millones de euros, es posible que en todo el plan tenga 40. ¿Vale? Entonces, esperar sobre todo licitaciones de las confederaciones hidrográficas, fundamentalmente para rehabilitación, para nuevas inversiones, no tiene por qué ser solo de construcción, puede ser de ladrillo, digamos, de infraestructura física, puede ser también inversiones TIC, pero esperar que ahí las oportunidades van a venir por inversiones de las confederaciones hidrográficas y si están entre nuestros clientes, pues podemos ir posicionándonos ya con algún proyecto. Y si no, pues esperamos a que salga la licitación. Vale. Ministerio de Transporte. Ministerio de Transporte, que es otro que tiene muchísimo dinero, lo va a centrar en la movilidad sostenible y en implantar el concepto de agenda urbana y en la rehabilitación de viviendas, a medias con el otro ministerio. Casi todo el dinero se lo va a dar a las comunidades autónomas para que lo gestionen con sus normas y una parte de las entidades locales, que tendrán que presentarse a convocatorias de ayudas del Estado para recibir los fondos. En movilidad, lo que van a hacer es proyectos de movilidad en entornos urbanos y proyectos para la cadena logística, para transporte de mercancías e inversiones ferroviarias. Casi todo esto, el componente 6 de inversiones ferroviarias, se lo lleva ADIF. ADIF, el gestor de la vía, va a tener mucho dinero, pero sobre todo para digitalización del servicio, no tanto para inversiones en obra civil, y va a tener unos 600 millones de euros en todo el plan. Y para los ayuntamientos, para movilidad en entornos urbanos, va a haber inversiones en zonas de bajas emisiones, en corredores verdes, en sendas ciclistas y también en puestos de recarga de vehículo eléctrico, en fomentar el vehículo eléctrico y en la sustitución de flotas de autobuses por autobuses más eficientes, incluso que puedan ser híbridos o totalmente eléctricos. O sea, que habrá cierta obra asociada, pero lo que va a ocurrir es que los ayuntamientos tendrán que presentarse a convocatorias del Estado para luego hacer esas inversiones. Y también va a haber inversiones de las comunidades autónomas en proyectos interurbanos. ¿Vale? Interurbanos. Y luego hay la parte de la logística, como os decíamos, pero aquí casi todo va a ser para ADIF o para proyectos de corredores europeos. A las comunidades autónomas les van a dar dinero directamente para que luego hagan inversiones y a los ayuntamientos, como decíamos, tendrán que presentarse a convocatorias de ayudas para conseguir el dinero y luego con eso licitar. Y las subvenciones que va a haber aquí a empresas en la parte de movilidad fundamentalmente es a concesionarios de flotas de autobuses, para achatarramiento de vehículos antiguos, para inversiones en sus almacenes, inversiones en renovar motores hacia vehículos más limpios o renovación de vehículos. Vale, básicamente va a estar ahí. Y luego hay otro componente muy importante que es todo lo que tiene que ver con la agenda urbana. Entonces, en la agenda urbana, aquí sí hay cosas que os interesan, que es en entornos residenciales con edificios públicos, ayudar a ese cumplimiento en materia energética, clima, digitalización y reactivación, ya lo veis, del sector de la construcción e inmobiliaria. ¿Vale? ¿Cómo van a hacer esto? Pues esto lo van a hacer con una serie de actuaciones, con la estrategia de rehabilitación energética, lo que decíamos, que es subvención a privados y subvención a públicos para rehabilitación energética. Esto es lo mismo que vimos en el Ministerio de Transición Ecológica, porque es una actuación que hacen a medias, ¿vale? Y va a estar muy gestionada por el IDAE y aquí pues vais a tener grandes oportunidades. Estoy pasando rápido estas diapos, pero como vais a tener el vídeo, os puede interesar leeros estas diapos, darle la pausa y verlas con un poquito más de calma, ¿no? Entonces, ¿aquí qué actuaciones va a haber concretamente? Pues las tenéis aquí en esta diapo. Un programa de rehabilitación de viviendas en entornos residenciales, un programa de las comunidades autónomas de inversiones a nivel barrio, un programa de rehabilitación energética de edificios privados y públicos, ¿vale? Aquí lo tenéis, públicos, y el impulso a proyectos pilotos de agenda urbana, que es que los ayuntamientos pues, cumplan esos objetivos de los ODS y hagan esas ciudades pues, más habitables y más sostenibles, insisto, alineado con los ODS. ¿Vale? Entonces, esta parte pues, es interesante. Aquí tenéis temas concretos. Apoyo a la rehabilitación edificatoria de generación de rehabilitación urbana a gran escala,
ayuda a la habilitación integral del edificio, el libro digital, el libro de edificio existente y digitalización, sustitución de elementos constructivos en la vivienda, y aquí tenéis pues los temas concretos, ¿no? Envolvente, caldera, fotovoltaica, renovables, infraestructura eléctrica, digitalización, accesibilidad, urbanización de espacios públicos, alumbrado, lo mismo, envolvente, caldera y tal, ventanas, carpintería, cerramientos, cubiertas, material eléctrico, domótica. Vale, entonces aquí esta, que seguro que luego cuando veáis el vídeo queréis pararos en esta diapositiva, pues veis un poco las intensidades de ayuda, y aquí, sobre todo cuando es a privados, sí pueden llegar a intensidades de ayuda muy altas, perdón, cuando es a públicos, pueden llegar a ¿cómo se dice? Bueno, se puede llegar a intensidades de ayuda muy altas, porque se le puede dar la subvención a un público y luego puede hacer contrato, ¿no? Y el contrato es al 100%. Mientras que si veis que es a privados, se está hablando de intensidades de ayuda del 30%. ¿Vale? Que no son tan altas, pero cuando el beneficiario es público, le pueden subvencionar al ayuntamiento al 100% y luego el ayuntamiento le hizo una obra que es al 100%. Vale, ya veis un poco el tema de las intensidades de ayuda, ¿no? Aquí van a sacar una manifestación de interés, bueno, que debió de salir ayer, se cumplieron esto, para actuaciones y proyectos locales, para esta parte de rehabilitación, pero no tiene demasiado sentido presentar ahora proyectos cuando no sabemos cómo van a ser las convocatorias, qué tamaño de inversión, qué tipo de edificios, qué núcleos poblacionales, qué gastos elegibles, qué plazos. Entonces, bueno, puede estar bien planteado algún proyecto, pero lo que hay que hacer es esperar a estas convocatorias, ¿vale? A estos instrumentos que van a poner en marcha, que casi todo, insisto, ya lo vais viendo, son convocatorias de ayudas, ¿no? Vale, lo veis todo el rato que lo pone, convocatoria de subvenciones por todos los lados, ¿no? Vale, luego van a sacar también una manifestación de interés de rehabilitación de edificios públicos, o esta ya debería haber salido, pero lo mismo, las manifestaciones de interés no reparten dinero. Vale, entonces está bien, pero no reparten dinero, y como decíamos, mucho a través de entidades locales, incluido diputaciones, cabildos y consels insulares. Vale, esta parte es de las más gordas. Vale. Cambiamos de ministerio, un ministerio con naturaleza claramente distinta. Vale, el Ministerio de Transición, de Transformación Digital. Aquí lo que vais a tener es muchas ayudas a empresas. Ayudas a empresas para las siguientes cuestiones: inteligencia artificial, proyectos con 5G, ciberseguridad y en general digitalización, ¿vale?, de las empresas. Básicamente esto. Y luego va a haber muchas ayudas para extender el 5G en zonas poco pobladas. Entonces, si en vuestros procesos productivos, internamente en vuestras empresas, queréis digitalizaros o mejorar vuestras soluciones de ciberseguridad o aplicar la inteligencia artificial o en general hacer inversiones TIC, podréis ir a convocatorias de ayudas de este ministerio, que van a ser en tickets más pequeños, van a ser proyectos de inversión de cada empresa, no macroproyectos, y ahí podréis recibir una ayuda. Con las intensidades de ayuda, pues bueno, que estarán en el 30, en el 40%, ya veremos a qué se puede llegar, ¿vale? Y quizás en lo que sea la extensión del 5G en zonas despobladas o los proyectos piloto de 5G, haya algo de obra civil asociada. Luego también va a haber grandes proyectos de espacios de datos compartidos, de que sectores enteros generen lo que se llaman data lakes, grandes espacios de datos, y los exploten para desarrollar nuevos modelos de negocio. Bueno, pues si os interesa esto, aquí se va a ver muchas convocatorias de ayudas a empresas que vais a ver pues a partir de este verano y lo que decíamos, durante más o menos los siguientes 12 meses. ¿Vale? Me imagino que no es lo más nuclear para vosotros y por eso me lo paso un poco rápido. Este ministerio, que para mí es de los que está siendo más transparente, ha publicado muchos documentos en el que explican en detalle lo que quieren hacer. Y ahí os animo a leeros el Plan España Digital y luego también el Plan de Digitalización de las Pymes. Para todos los que seáis pymes, de los que estéis aquí presentes, que seáis la mayoría, pues veros un poquito qué tipo de subvenciones van a dar a las pymes para digitalizarse. De eso aquí, pues os tengo un resumen que lo cuento muy rápido. El plan Acelera Pyme, que igual ya estuvisteis metido en ese plan, que es para aportaros buenas prácticas en transformación digital. El plan de ciberseguridad, de protege tu empresa. Bonos para hacer inversiones en conectividad y en infraestructuras digitales. Programas de formación a directivos, programas en que os paguen expertos en transformación digital, de agentes del cambio, programas de proyectos de innovación para transformar a las pymes, ayudas a clústeres, agrupaciones empresariales innovadoras, ¿vale? A los Digital Innovation Hubs, no desconozco si el sector de la construcción en Murcia está en algún Digital Innovation Hub, pero podría ser, programas al emprendimiento digital, programas vinculados a la industria 4.0, sobre todo de asesoramiento,
¿vale? Que os puede encajar. Luego habrá subvenciones para Industria 4.0 en el Ministerio de Industria, programas al turismo digital, va a haber muchísimo dinero de Segitur para ayuntamientos y empresas privadas del turismo para la digitalización. Aquí es donde está la gran ayuda para el sector del turismo y del comercio, y ayudas al comercio para la digitalización. Lo que no tengo tan claro es que esto genere pues tanto impacto en el sector de la construcción, ¿vale? Y bueno, pues alguna cuestión más, ¿vale? Luego hay un plan de formación en competencias digitales donde podréis mandar a trabajadores vuestros si queréis a recibir pues, cursos de formación para digitalizarse, etcétera, y también va a haber una parte aquí grandísima de dinero que se va a digitalizar la educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria, que esto no genera impacto en la construcción, hasta donde yo sé, y por eso pues lo cuento en general bastante rápido, ¿vale? En la AFP también, en Unidigital, y también para formar a los propios profesionales del sector público, ¿vale? Y lo que ya hemos contado de también formar a profesionales de pymes, ¿vale? Entramos en otro ministerio, perdonad el maratón y el chorreo, ¿vale? Pero para contarlo todo hay que así de rápido. Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria tiene muchísimo dinero, insisto, para comercio y turismo. Van a ser ayudas a ayuntamientos y ayudas a privados para un turismo más sostenible y más digital. Y ahí esos ayuntamientos luego podrán hacer inversiones que lleven a obra civil. Entonces, nuevamente aquí nos puede interesar a los ayuntamientos plantearles proyectos que presenten a las convocatorias de ayudas que va a sacar Segitur y la Secretaría de Estado de Turismo, ¿vale? Para que cuando los ganen, luego ellos licitarán a su vez y esas licitaciones pueden tener algo de obra pública asociada. Y luego están los PERTES, ¿vale? De los que nosotros, ya lo he dicho varias veces, no creemos mucho. Que es que el Estado, cuando empezó pues todo el tema de los nuevos fondos y vio que no iba a ser capaz de ejecutar 4 o 5 veces más rápido los fondos, pues lo que planteó es, oye, vamos a darle dinero al sector privado y vamos a inventarnos una nueva figura para darle dinero al sector privado. Y ahí, pues, con también influencia de la COE, plantean los PERTES y saca un decreto para regular los PERTES. Los PERTES no son nada. No son nada jurídicamente. Los PERTES son, Industria lo ha definido, que cada ministerio lo puede definir de su manera, como unos grandes consorcios público-privados, que te presentas a un registro que ni siquiera va a ser obligatorio estar en ese registro para ir a las convocatorias de ayudas, pero que al final, para financiar un PERTE, tienen que hacerlo de siempre, o licitaciones públicas o convocatorias de ayudas, y entonces tienen la limitación de las intensidades de ayuda, o coinvertir, eso sí, que parece que van a ir por ahí, que tiene sentido, en proyectos público-privados. O sea, yo quiero montar una gran planta industrial y el sector público se hace socio mío, invierte en mi empresa. Entonces, ahí puede haber PERTES en todos los ministerios, pero el único ministerio que se ha lanzado a definir lo que para él es un PERTE es el Ministerio de Industria. Y ha definido esos PERTES de competitividad y sostenibilidad industrial, ¿vale? Pero para subir las intensidades de ayuda está planteando que sean sobre todo proyectos de I+D. Ojo que cuando alguien hace una inversión en un proyecto de I+D, primero tiene que ser I+D, tiene que hacer un proyecto que supere lo que hay en el mercado, tiene que hacer investigación y desarrollo, y segundo, que el resultado no lo puede explotar comercialmente. Si no son proyectos de inversión donde las intensidades de ayuda se caen. Entonces, el Ministerio de Industria tiene 1.300 millones de euros, que no está mal, para colocar en los PERTES, que no está mal, pero lo que ha dicho es que lo va a hacer sobre todo en proyectos vinculados a lo que es su negociado, a la industria 4.0, a eficiencia energética, pero esto todo en fábricas, descarbonización, desarrollo de productos avanzados, la seguridad industrial, plataformas de interconexión entre la cadena de valor, soluciones de inteligencia artificial, etcétera. Eso es lo que ha dicho. Que a esta manifestación de interés se ha presentado gente con proyectos que nada tenían que ver con esto. Aunque ellos dijeron que esto es lo que van a financiar, que lo van a hacer con una parte en fondo perdido y una parte en préstamos, pero la parte de fondo perdido la van a hacer en un dibujo complicadísimo de grandes consorcios entre un montón de empresas, en que el 40% tienen que ser pymes y proyectos de mínimo 40 millones de euros, pero lo que no ha dicho, y ahora están reconociendo, es que hay un problema con las intensidades de ayuda. Que si lo hacen como proyectos de inversión, aquí tenéis las intensidades de ayuda. En Murcia, lo veis aquí, azulito, a una gran empresa le van a pagar el 25% de la inversión, a una mediana un 35% y a una pequeña un 45%. Que no está mal, pero yo pues me río cuando hemos visto estos grandes proyectos que se han presentado en España. Telefónica presentó un PERTE de 5.000 millones de euros, lo cual es cojonudo, pensando que el Ministerio de Industria para 6 años, para todos los sectores, tiene 1.300 millones para repartir. Cuando a Telefónica le digan que para su proyecto como gran empresa, si lo desarrolla en Castilla y León, le van a dar el 10% y él tiene que poner de los 5.000 millones 4.500, pues ya te digo yo lo que va a hacer Telefónica con el proyecto. Entonces, los PERTES, nuestra opinión de industria, van a bajar de tamaño
porque no va a haber capacidad en el sector privado para hacer esas cofinanciaciones tan grandes. Y lo que vais a ver es, sí, convocatorias para proyectos de inversiones en las fábricas para impulsar la industria 4.0 y de I+D, y os podéis preparar para intensidades de ayuda. En el caso de Murcia, si es inversión, pues lo veis entre el 25 y el 45%, y si son proyectos de I+D, si cogemos la parte de desarrollo experimental en colaboración, entre el 40 y el 60%. Esto es lo que os vais a encontrar. ¿Van a ser interesantes? Sí, pero no va a haber capacidad para cofinanciar tanto y no va a haber proyectos tan grandes ni se ver tanto dinero en los PERTES. ¿Vale? En cualquier caso, cuando salga el registro, podemos presentar un proyecto. Lo importante es que el propio Ministerio ha reconocido que aunque salga un registro, luego lo que va a repartir el dinero son las convocatorias de ayudas, como siempre, que saldrán en verano. Entonces, esto en cuanto a los PERTES. Luego, del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues contaros que va a ser muy continuista. Entonces, los que acudáis ahí para pedir ayudas al CEDETI, pues habrá las ayudas que había siempre en el CEDETI con más dinero, básicamente es esto, y no mucho más, porque luego casi todos se lo van a quedar los centros de investigación singulares, la carrera investigadora de los investigadores, los centros que dependen del propio ministerio, y bueno, habrá alguna apuesta puntual para el tema ahí del hidrógeno, quizás, del sector aeroespacial, pero no esperéis grandes novedades en las ayudas a la I+D+I. Vale, ya estoy casi acabando, ¿eh? En el Ministerio de Asuntos Sociales, el de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, sí hay una parte que es interesante. Esta gente tiene, pues lo veis aquí, la friolera de 2.600 millones de euros para repartir. Y ya le han dicho en conferencia sectorial a las comunidades autónomas no hace mucho cuánto le va a tocar. Entonces a Murcia, que es una noticia de la prensa hace poco en Murcia que podéis ver de la Consejería de Asuntos Sociales, le han dicho, usted tiene 81 millones de euros. Y le ha dicho, tiene que repartirle unas prioridades, que la noticia que os digo de Murcia sale el reparto. Entonces, entre esas prioridades está la dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y la atención en entornos comunitarios y remodelación y adaptación de equipamientos existentes. Entonces, y hablan de que el cambio del modelo de los cuidados de larga duración requiere que los centros residenciales a los que tengan que trasladarse a vivir aquellas personas que por sus necesidades no pueden seguir en su domicilio, den unas características adecuadas. Entonces, diseño de entornos físicos organizativos similares a los domésticos. Aquí va a haber rehabilitación de residencias y de centros de día. ¿Vale? Y un poquito de construcción de nuevos centros. Entonces, aquí puede venir algo de obra pública y el dinero aquí lo va a tener la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Murcia, que es la que sacará las licitaciones. Este es de los ministerios el que, curiosamente, que más claro está siendo y que mejor lo está haciendo, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya os digo, los centros de acogida también habrá, pues para eliminar barreras arquitectónicas, para hacer espacios adecuados, habrá algo de rehabilitación. En el caso de Murcia, pues será una parte de estos 81 millones de euros y en España ya veis que si sumamos toda España, los importes son muy relevantes, ¿vale? Y bueno, pues también habrá en el inserso, inversiones en el inserso y temas de accesibilidad. Ministerio de Agricultura va a tener actuaciones a través de SEIASA, una sociedad estatal para ahorro de agua y eficiencia energética en la agricultura española. Aquí esperemos ayudas, veremos si esto al final tiene algo de efecto en el sector de la construcción y sobre todo pues lo que se ha dado a las sectoriales es gestión de subproductos de residuos ganaderos, modernización de invernaderos, proyectos de renovables aplicados a la agricultura y agricultura de precisión y tecnologías 4.0. Bueno, pues aquí puede que haya alguna cosa que venga de ahí. Hasta aquí el reparto de los ministerios. 5 minutos lo prometo, que llevo un buen rato hablando, pero bueno, yo había hablado con la federación que prácticamente podría llevar casi hasta una hora, no estoy en plazo. Simplemente que os suene que el Estado vendió a bombo y platillo que iba a hacer un real decreto para cargarse la burocracia, para simplificar un poco pues, toda la cuestión de la ejecución de los fondos. ¿Y qué pasa? Como la forma de mover los fondos sobre todo es o invertir en proyectos privados haciéndome socio o dar ayudas o la contratación pública y las ayudas de la contratación pública está regulado todo por normas europeas que no se pueden cambiar desde España, pues se ha quedado un poquito en agua de borrajas. Entonces el decreto, desde luego, no se van a dar los proyectos a dedo, como decían, desde una comisión presidida por Pedro Sánchez, y de coña, que van a ser convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva, licitaciones, crean los PERTES pero que no resuelven nada y en general quizás solo deciros que se va a agilizar un poquito, la publicación de las subvenciones y las licitaciones y quizás lo más importante, que yo no lo considero buena noticia, para los que vais a licitaciones públicas, es que si quieren pueden reducir el plazo de presentación de ofertas a la mitad y pueden reducir el plazo para presentar recursos.
Lo de recursos está bien, yo me dedico mucho a la contratación pública y hay demasiada beligerancia, sale demasiado fácil recurrir y se paran muchos contratos por eso, pero reducir a la mitad los plazos de presentación de ofertas está bien si uno es el favorito y sabía que iba a salir la licitación, pero si no lo es, pues puede ser contraproducente. El Real Decreto Ley este mágico del que habréis oído hablar no resuelve gran cosa. Y luego, simplemente acabar de contaros que hay un fondo, perdón, aquí que se me caen unos logos que luego quitaré de una charla que he dado hace poco, como podéis observar, a la economía social. Perdonad que el copy-paste me ha matado, pero los borraré después. Bueno, pues hay otro fondo que se llama REACTUE, que es un fondo en el que España se queda 2.400 millones de euros. De los 2.400, 1.000 van a ser para la compra de vacunas del COVID, están siendo, pero 1.100 van a ser para atención primaria y mucho para inversiones. Entonces se espera que va a haber muchas inversiones, y entre ellos yo creo que en Murcia hay toda la intención, para rehabilitar y sobre todo construir nuevos centros de salud. Ahí va a haber mucha obra pública. ¿Vale? Son 1.100 millones de euros para toda España, en los que, por ejemplo, a Murcia le tocarán pues 30 millones de euros, que no está nada mal. Y luego le ha repartido 10.000 millones a 10.000 millones a las comunidades autónomas, de los que a Murcia le han tocado, está por aquí Murcia, 258 millones para una serie de cuestiones, pero que hasta donde nosotros sabemos, en el caso del Gobierno de Murcia, se va a priorizar sobre todo las inversiones en salud. Con lo cual aquí también vais a encontrar obra pública, desde el Servicio Murciano de Salud, para laboratorios, para rehabilitación de edificios y para construcción de centros de salud. Aquí vais a encontrar oportunidades bonitas desde el Gobierno de Murcia, bueno, y si operáis en otras comunidades autónomas, lo mismo que estoy diciendo para Murcia, para otras comunidades autónomas, para inversión en construcción y rehabilitación de centros de salud, laboratorios, etc. Aquí os ponía un ejemplo de que algunas comunidades autónomas ya han dicho cómo van a repartir esos millones que les tocan, esa cuota que les toca de los 10.000 millones, que está aquí repartida por comunidades autónomas. Entonces, pues Cantabria ya ha dicho que va a hacer una nueva inversión para una planta de protonterapia, que ahí hay obra, en La Rioja inversiones en sanidad, ¿cómo se dice? En Galicia, 90 millones al sistema sanitario, que casi todo va a ser para la construcción de nuevos centros de salud. En Galicia, casi va a haber 90 millones de euros para esto. En Aragón, pues ya veis que también las inversiones en educación van a ser 30 millones de euros, en sanidad 30 millones de euros y en educación 35 millones de euros y en derechos sociales 33, y parte de esto va a ir a obra pública. En Canarias ya se sabe que al menos va a haber 160 millones de euros para sanidad y bueno, de algunas otras regiones se va sabiendo. Ya lo último, perdonad el maratón y la velocidad, pues unos consejos de última hora, ¿no? Entonces, deciros, donde podáis hacer lobby, si podéis influir en un ayuntamiento para que plantee un proyecto, hacerlo, si podéis plantear en un servicio de salud para que plantee una rehabilitación de un edificio, una construcción de centro de salud, hacerlo, siempre dentro de la ética y la legalidad. No precipitaros en plantear proyectos, en plantear consorcios o otras manifestaciones de interés, sí reforzar vuestros equipos, porque a partir de este verano, durante año y medio, 2 años, va a haber mucha convocatoria de ayudas a la que podrán ir vuestros clientes, ayuntamientos, servicios de salud, comunidades autónomas, privados, y luego vuestro departamento comercial, porque vais a pedir a mucha licitación pública o a mucho contrato con privado, vuelvan a la rehabilitación de viviendas, que podrá contrataros esa parte de rehabilitación energética. Entonces, sí, reforzaros un poquito. Y hasta aquí un poquito lo que os quería comentar. Una vez más, disculpad la velocidad un poco, pero bueno, quería contar bastantes cosas en poquito tiempo. Al final he estado casi como 1 hora. Y bueno, no creo que han entrado preguntas por el chat. No sé si, bueno, queréis hacer alguna pregunta y bueno, espero que os haya sido útil en cualquier caso y bueno, vais a tener la grabación, ¿no? Como decía Frecom. Y por mi parte nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, por la exposición muy intensa, muy extensa, pero muy ilustrativa y sobre todo, pues lo que nos interesa a nosotros y a las empresas de la Federación, el estar permanentemente actualizados y permanentemente al día de por dónde va a ir, de por dónde van a ir estos fondos europeos. Y como decía al principio, yo creo que estamos al principio, porque bueno, se ha hablado mucho desde octubre que se presentara el Plan España Puede, pero todavía no se ha materializado estos fondos que, donde el sector de la construcción puede ser uno de los grandes beneficiados por el volumen de obra que se debe licitar, pero que todavía, pues eso, un poco la ansiedad también nos está pudiendo porque se habla mucho de que el sector de la construcción va a ser motor
debe ser motor y que va a ser gran beneficiario, pero no se ha visto materializado. Yo sí que invitaría pues, a nuestros asistentes, si quieren realizar alguna pregunta por el chat, o incluso si quieren hacerla presencialmente, le podemos elevar a panelista. O si tenéis alguna cuestión, no sé, está José Ramón. Estoy aquí, nada, yo, gracias a Manuel, ha estado clarísimo, realmente, pues eso es lo que hay, ¿no? Que al final estamos esperando las convocatorias, ese es el resumen general de la actuación. Es que el vídeo no me funciona ahora mismo, ¿no? Entonces, perdonad porque he atendido a toda la presentación, pero he desenchufado el vídeo un momento y ya no he vuelto a poder entrar. Nada, agradecerlo muchísimo, efectivamente, o sea, confirmo toda la información en la parte que nos toca a las comunidades autónomas, sobre todo la parte de las conferencias sectoriales. Son conferencias en las que nos dan información, pero con cuentagotas, muy poca. Entonces, realmente, pues, vamos un poco a ciegas y supongo que cuando llegue el momento en que realmente nos trasciendan a fondos y nos hagan las cosas, pues será un aluvión y tendremos que reaccionar rápido, ¿no? Entonces, haremos lo que podamos y, desde luego, nosotros, el Gobierno de la Región de Murcia siempre contará con el sector privado a la hora de, dentro de los estrechos márgenes que nos van a dejar, que lo ha dicho Manuel muy bien, pues intentar contar con el sector privado pues porque al final la unión hace la fuerza y tenemos que ir todos al mismo sitio. Muchas gracias. Muy bien, gracias, consejero. Yo una sola pregunta.